Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Todos tenemos deudas de por lo menos conocer, reencontrarnos con gente que conocemos, que en un cierto tramo estuvieron juntos o estuvimos juntos en la vida, en la actividad, ¿verdad? Ese es el caso de lo que me ocurre a mí esta mañana con Antonio D'Avesíes, con quien me estoy reencontrando después de bastantes años que no nos vemos. ¿En serio? Muchos años hace, Antonio. ¿En serio? Sí. Te doy la bienvenida, es un gustazo tenerte. El hecho que despertó, digamos, la curiosidad nuestra, podríamos haber invitado a Antonio por muchas causas, ¿no? Entre otras, porque Antonio ha estado, digamos, en emprendimientos periodísticos importantes, él es periodista, ha sido además un gran diagramador en materia de periodismo. ¿Dejaste eso, Antonio? Sí, la verdad que sí. Salvo la última etapa de Guambia, en Últimas Noticias, que insistía en hacerlo yo, todo el diseño. Sí. Y bueno, en la guía una vez por año, ahora parte de diseño, porque no voy a traer a otro para hacer lo que yo hice toda la vida. Claro. Es lo que más he hecho en la vida, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Es que eras muy bueno. Además eras muy bueno en un formato de diario que es muy difícil, como es el formato tabloide, ¿no? Bueno, en eso misteriosamente me desenvolví con mayor holgura, ¿no? Sí. Y además fue por lo que me reconocieron en un tiempo. Era alguien sacaba un tabloide y tenía que venir a hablar conmigo. Yo no sé por qué, pero era así, ¿no? Sí. No, es que creo que habías pasado a ser una referencia en el sentido del que el formato tabloide presenta también el otro, ¿verdad? Pero sí, el tabloide exige una precisión, una certeza de títulos, de espacios, de espacios blancos. Una concepción diferente, que fue lo que pasó cuando apareció BP Color con ese formato y revolucionó todo, te diría, el periodismo latinoamericano, porque no había diarios. Sí. Conociste a mucha gente fuerte del periodismo ahí en BP Color, ¿no? Sí, claro. ¿Quién estaba? ¿Sajón ya en ese momento? Sí, Sajón y Navia. Yo no llegué a conocer a Jacobi, que murió pocos días antes de salir BP Color. Sí. Yo me vinculo cuando ellos, una experiencia rara que yo no sé, pero tú la debes saber, cuando BP Color, mejor dicho, el bien público. El bien público transformado en BP Color. Exactamente. No, era el bien público todavía. Ayer informativo de Saeta. Ah, mira. Sí, lo redactaba, lo leía la gente de Saeta, lo redactaba la gente del bien público. Y ahí fue mi vínculo primario con el periodismo. Estaba ya Navia, Oterito, Carreras, Félix Carreras. Amodio Pérez. Sí, no, Amodio era la parte gráfica. Claro, estaba en la imprenta. Eso entró en BP Colón. Sí, ¿lo recordás? Sí, cómo no. Sí, claro. Sí, dirigiendo. Claro. Dirigiendo varias huelgas que hubo ahí adentro. Sí. Para las rotativas, no le inventó Pasano, era la parte gráfica. Además era muy particular el edificio de BP Color, que hace poco volví a él porque... Estaba ahí en la calle Ibicuí, ¿no? Sí. San José 1116. Ahí está. Donde ahora en la dependencia del Ministerio de Cultura, que hace poco se hizo una exposición sobre los dibujos y el aquí, que era aquel semana. Ah, es cierto, sí. Bueno, y ahí tuve oportunidad de volver a entrar y recordarme cómo era el edificio, que tenía rotativas abajo, pero en el centro tenía una galería redonda, una especie de rotonda que se veía desde el primer piso, tú veías la rotativa, porque era todo vidrio eso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué tiempos. El periodismo gráfico vivía en ese momento un momento de gloria, Todo el periodismo, yo creo, ¿no? Que ha cambiado tanto. Sí. No sé si para bien o para mal, pues espero que para bien, pero eran épocas más románticas que se disfrutaban de otra manera. Sí. Bueno, tú lo viviste también. Sí, claro. El periodismo, además, Antonio, en esos momentos tenía, la carga de muchos talentos, ¿no? En cada diario había una firma, un nombre que llamaba la atención. Bueno, tú has mencionado a Navia, mencionaste a Sajón,
Sajón luego estuvo concretamente en la República Argentina, sí, ¿verdad? Tuvo un final... Desapareció, ¿no? Sí. Uno de los tantos desaparecidos. Sí, sí. Él trabajó con Jacobo Timerman, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. En el diario La Opinión. No, era gente que sabía y sabía de periodismo. Sí, realmente, el maestro. Además era exigencia. Hace poco me encontré justamente con alguien que tiene que ver con el periodismo, que ha cruzado varias generaciones, que ha tenido la suerte de pasar las fronteras, ¿no? Esa depuración que a veces hace que, y en este caso, se da vuelta a la realidad. Es decir, las personas mayores son descartadas por ser mayores, discriminadas por ser mayores y pasan a tomar jóvenes los lugares. Y me decía, ¿sabes lo que extraño? Extraño las grandes peloteras en la redacción. Sí. Las grandes discusiones sobre qué debía ir y por qué aparecía esto. Eran sobre todo. Era discutir el asunto. Porque no importaba. A veces era por un libro. Nada que ver con el periodismo, digo. Claro. Concretamente por un libro. Si una frase estaba bien con los puntos bien puestos y las formas bien puestas, claro, discutíamos horas. Había un gran rigor. Bueno, yo le decía a la audiencia los otros días, además, creo que fue una noticia que de alguna manera llegó a mucha gente, que era interesante también conversar contigo porque se termina un ciclo que se llama Guambia. Sí. En este caso, Espacio Guambia. ¿Qué pasó, Antonio? No, ahora nada, no pasó nada. El año pasado hubo... ¿Perdiste ganas? Bueno, en parte, quizá todo lo del año pasado, la pelea con la intendencia, por una serie de cosas, por los permisos con bomberos, todo eso, me desgastó mucho, ¿no? La verdad, me desgastó mucho. Pero de todas maneras ya estoy en la edad de decir basta, creo, ¿no? ¿Pero por qué eso de...? Bueno, eso es un sentimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escribir? No sé, ni idea qué voy a hacer. Sabes que la costumbre de escribir la he perdido muchísimo. Desgraciadamente perdí primero la costumbre de leer. Ajá. Sí, circunstancialmente por problemas de vista, de tener los lentes adecuados, y eso mi padre era oculista, ¿no? Sí. Y siempre estuve metido en eso, pero esas cosas que, no sé, fui dejando de leer. Y por lo tanto dejando de escribir. Escribí mucho tiempo, además muchos años, los últimos, en una escritura que es malvada para escribir, que es redactar copetes, editar notas, corregir notas. Todo eso te arruina la posibilidad de una literatura creativa, digamos, una escritura creativa. Claro. Ahora, Antonio, es un género, es una práctica, es como el jugador de fútbol, la gente no lo puede creer. Dejar de escribir durante unos años, después cuesta, uno entra en un estado de lentitud. Aquello que se hacía, porque habían días en que se escribían 2 o 3 notas, y se escribían con rigor, y además las notas eran analizadas y te las miraba el secretario de redacción y te dice, te equivocaste acá, y esto no es así, tenías que hacerla de vuelta. Pero si uno deja de esa práctica, luego es como el jugador de fútbol o el bailarín de ballet, ¿no? No es como el andar en bicicleta, que no se olvida, ¿no? Claro. Esto sí. Ahí está. No, yo no sé si se olvida, se adormece. Sí. Me parece que si empezaras a escribir nuevamente, quizá, lo tomás, sí. Y no te interesa. Eso es curioso, ¿sabes? No, me interesa, sí. Ahora, lo que pasa, hasta ahora estoy muy ocupado. Mirá que la tarea del Espacio Guambia es muy complicada, muy compleja, junto a una cantidad de cosas. Hay más acordar a los cierres de una publicación. Los cierres no cierres por clausura, ¿no? Sino el cierre en sí, que una cosa de todos los días en un diario, en el cual tenés que llevar todo junto a la vez, avanzando para que llegue todo junto al último momento, ¿no? Sí. Eso en un diario es una cosa capital, un timing que es difícil de aprender, que yo por suerte lo agarré mucho, y por eso fue tanto mi ascenso en el periodismo, no tanto por otras virtudes, sino porque eso lo agarré muy bien, y lo supe aplicar bien y transmitir bien a los demás. Claro, además tú eras de los que
cerraban, de los que estabas hasta último momento, la madrugada. Sí. En ese momento en que la redacción empieza a quedar solitaria. Por eso que después no me gustaba trabajar matutinos. Trabajaba en vespertinos porque... Para evitar... A las 2 de la tarde, por lo menos. No, lo otro era... Salvaje. Sí, va desgastando. Y riesgoso, además, ¿no? Sí, va desgastando enormemente. Bueno, ahora vamos a lo de Espacio Guambia. Guambia tiene un origen que está conectado con la celebración, hace poco se celebró precisamente un aniversario muy significativo de las revistas de humor que llevaste adelante con César Di Candia, con Nelson Caula, ¿verdad? En una primera instancia. La primera fue El Dedo, ¿no? El Dedo, el año 82, clausurada en enero del 83, y Guambia apareció en junio del 83 y siguió prácticamente hasta ahora. Hubo unos cierres ahí, un autocierre en el 2000, que duró poco porque últimamente yo me convencí finalmente de reabrir lo que era una fuente de trabajo. Más que nada yo lo reabrí por eso, ¿no? Porque era fuente de trabajo para mucha gente. Antonio, lo que dieron El Dedo y Guambia fue por un lado, ahora lo vamos a hablar, eso que mencionabas, ¿verdad? Fue un éxito impresionante. Total. La gente que tiene menos de 40 años hoy seguramente no lo recuerda, pero la gente que tiene algo más de 40 años seguramente lo recuerda y lo vivió con emoción, porque fue uno de los síntomas reales, concretos, de que algo estaba pasando en el Uruguay y algo bueno empezaba a ocurrir en el Uruguay a partir de publicaciones de esta naturaleza. Pero a eso vamos dentro de algunos minutos. Pero hay otro aspecto que también debe ser valorado de estas revistas, que fue el descubrimiento de algunos talentos que sin estas revistas tal vez les hubiera costado mucho más imponerse, ¿no? Estoy hablando de dibujantes, caricaturistas, humoristas, gente que escribe, es decir, era una gimnasia muy fuerte. Además, había una expectativa tan grande, la gente esperaba tanto la salida de esta revista para tomarle el pelo a la realidad, que estaban siendo miradas con lupa. Sí, además fue muy importante la participación de la gente, porque no era una mera ir al kiosco y comprar la revista, no, la gente participaba y nos retroalimentaba de todo, nos daba fuerza para seguir y hacer la inconsciencia que hicimos de seguirla sacando en ese momento, ¿no? ¿Cuántos ejemplares llegaste a tirar con El Dedo? 53.000 fue. ¡Qué disparate! 53.000. No, perdón, 53.000 fue el número que no salió, pero tenía asegurado en venta porque era venta al firme, o sea, ajá, los ellas no devolvían El Dedo, yo había conseguido eso, eran 53.000 cuando lo cancelaron. El mismo tiraje llegamos a hacer en la edición de Guambia, que salió con el reportaje a Wilson. Mirá. Y aquel famoso plan Carpincho, ¿te acuerdas? Sí, vamos a aclararle a la gente que era el plan Carpincho. Y el plan Carpincho era el plan que había diseñado las fuerzas conjuntas para recibir a Wilson cuando se repatrió en el vapor de la carrera, como se dice. Así es. Antonio, los reportajes, las entrevistas, ¿salieron desde el primer número? No lo recuerdo. No, en El Dedo no existían. En Guambia, que a veces la gente no me cree cuando yo digo que Guambia salió con un proyecto periodístico. Al contrario del Dedo, que no. Ajá. El Dedo fue una ebullición, no fue un proyecto. Fue una bomba que estalló. Sí, estalló, no se sabía cuándo salía, salió cuando estaba pronto, y el siguiente cuando había material para otro y así. En cambio Guambia no, yo planteé, bueno, que primero vamos a tratar de que dure, porque no podía durar, menos en las condiciones de dictadura que todavía estábamos. Claro. Y además de eso, hay que tratar de que sea un proyecto periodístico que lo haga valedero aún con o sin dictadura, porque ya se vislumbraba que, o sea que no podía ser solo una respuesta política brutal, como era brutal en el sentido de que era bruta, ¿no? Claro. Yo creí que tenía que tener un proyecto diferente, y parte de ese proyecto fue hacer un reportaje
reportaje que en esa época no se estilaba. Es cierto. Yo insistí mucho en eso. Me acuerdo que Discandia fue el que hizo de nexo, porque era bravo conseguir el peor reportaje. Y conseguimos Sanguinetti, lo consiguió Discandia, que era muy amigo de él. ¿No? Y Sanguinetti, claro, una revista de humor que va y te plantea un reportaje, cuando nunca nadie había hecho un reportaje con humor, era una aventura, ¿no? Sí. Embargo, era todo desafío. Porque además constaba de dos cosas. Por un lado, del texto de una entrevista que mezclaba, digamos, aspectos personales con experiencias y humor. Pero además estaban las caricaturas, es decir, la fotografía con el famoso globito, en donde supuestamente el personaje entrevistado decía cosas muy divertidas. Sí, fue una característica del reportaje, ¿no? ¿Te da nostalgia de esa época, Antonio? Bueno, nostalgia de todo lo lindo que uno ha hecho, ¿no? No solo esa época, sino una cantidad de cosas. Sí, claro. Yo disfruté tanto de esa etapa como pude disfrutar la parte previa, que fue la imprenta CBA que yo tenía aquí en la Ciudad Vieja, que fue la madre de todo eso, en la cual nos juntábamos una cantidad de gente en épocas de dictadura nada más que a charlar y a conspirar. Claro. ¿No? Y a jugar a los dardos, me acuerdo. Ya sí. Había un juego de dardos y una cantidad de gente iba a eso nada más. Está bien. Como después el ping-pong en Guambia, ¿no? Y fueron épocas muy lindas. Sí. Y el dedo fue lo que, sobre todo Guambia, fue lo que me dio más lustre, si querés, profesional a mí, desde el punto de vista que se concretó una publicación que fue realmente importante en la vida del periodismo uruguayo, ¿no? Sí, y con permanencia además, Antonio, con permanencia, que no es un detalle menor, ¿verdad? Estamos condenados prácticamente a, salvo algunas revistas, bueno, hoy por ejemplo Caras y Caretas, debe haber alguna otra más que estoy olvidando, pero el Uruguay parece no absorber. Sí, busca. Claro, búsqueda, pero claro, sí, búsqueda sin duda. También lo ubicaba Charaná en otro plano. En otro plano. Pero éramos los tres que cuando tenés que hablar de permanencia tenés que nombrar, porque fueron los símbolos de la permanencia del periodismo independiente en Uruguay. Sí. ¿Tuviste muchos problemas en esos tiempos, Antonio? ¿Te apretaron mucho? No, yo estuve antes sí, en los 70, mediados 75, por ahí estuve preso alguna vez y estuve perseguido y interrogado, y algún golpecito me llevé, pero nada grave. Me pasaron a juez militar. Por suerte tenía un conocido que me encausó ahí adentro y me sacó. Ajá. Pero fui a juez militar. Ahí está, pero... Una experiencia que no le deseo a nadie, ¿no? No. Porque aún sabiendo que no me iba a pasar nada, esa mañana que estuve toda la mañana esperando que me hicieran pasar al juez, realmente fue uno de los días más zozobrantes de mi vida, ¿no? Sabes que yo en más de una oportunidad, y esto sin generar competencias, porque creo que en ese caso, en este sentido, todos sufrimos de distinta manera, pero sufrimos, ¿no? Yo he hablado con algunos colegas, incluso algún historiador, lo he hablado incluso hasta con Gerardo Caetano, que somos muy amigos, y en conversaciones propias. Se ha contado mucho la historia de los presos, y está muy bien, claro, hay que contar la historia de los presos, es una historia terrible, ¿verdad? Hay que contar la historia de los desaparecidos, pero por supuesto, es una historia terrible, no se puede pasar por elementos de esa naturaleza. Pero lo que se ha contado menos es lo que se sufrió para los que quedaron en libertad, entre comillas. Para el ciudadano común. Los categorías C que no fueron presos. A, B y C, ahí está. A, B y C. Primero, empleo público fuera, ¿verdad? Segundo, cualquier error se pagaba muy caro. Había una sensación de observación permanente. No, y la zozobra de no dormir de noche esperando que te golpearan a la puerta. Sin duda. Cosa que en el Prado, ya que hoy hablábamos de eso, el Prado era muy normal, porque hubo una generación ahí que fue muy observada de una cantidad de lados, y había allanamientos todos los días. Sí. Y sabías que se habían llevado 2 casas más allá, fulano, en la otra manzana, Mengano. Sí. Todo así, ¿no?
Bueno, esa fue una zona muy radicalizada alrededor del Liceo Bauzá, ¿verdad? Y además hay que recordar, por ejemplo, Antonio, como habitante del Prado, la experiencia, yo se lo contaba a Virginia Martínez, que hizo un libro sobre eso, sobre el asesinato de los comunistas de la seccional 20, ¿no? Lo que fue esa noche. Terrible, escuchar los disparos ametralladoras, sí, sin saber a quién estaban matando, pero evidentemente esa cantidad de disparos tenía muertos. Sí, sí, ¿no? Evidentemente. Y además las bengalas. Sí. Yo me acuerdo, las bengalas las veía de mi casa. Las bengalas se encendían y dejaban hecho como de día. De día, sí. Y vos estabas... claro, uno suponía, este es un operativo muy pesado. Sí, estaba todo el mundo en las azoteas mirando para ahí. Sí, y al otro día, Antonio, los cadáveres envueltos de diarios en la calle. En la calle, para que todo el mundo lo viera. Sí, ¿no? fue terrible. Sí. Fue terrible. Pero como director de entonces de Guambia no tuviste mayores inconvenientes. En el dedo te cerraron de una. Cerraron. En Guambia no tuve inconvenientes. Directamente. Dice, ¿qué hiciste de aquellos reportajes? ¿No los van a publicar? ¿No vas a hacer la colección? Mira, primero, la colección no existe, lamentablemente. Existiría una cosa muy interesante que era la grabación de todo eso. Pero con el tiempo fueron desapareciendo, ¿no? Fulano se llevaba el de Serrat, otro se llevaba el de Sanguinetti, otro el de Rodolfo Rodríguez, por decirte alguien, ¿no? Sí. Iban desapareciendo todos. Lo mismo que yo no tengo una colección completa de Guambia. Ah, no se puede creer. No tengo porque la de Guambia, la oficial, la saquearon. Pero la saquearon mal. Los mismos de Guambia, le faltaba un número y iban, o no se acordaban de algo, iban y desarmaban el paquete y no lo volvían a poner después. Y entonces, y durante mucho tiempo... Pero alguien la debe tener, esa colección. Sí, hay gente que la tiene. Mira, la madre de los Alcuni, tuve la constancia, pobre señora, de juntar los 400 primeros números y encuadernarlos. Mira qué bueno. Porque hay una colección, tal vez alguno de esos reportajes se haya perdido la frescura de la inmediatez, claro. Pero la mayoría de esos reportajes tienen un testimonio del tiempo en que se vivía, que es brutal. Es brutal. Yo tengo la mayoría, no te diré todos, a partir del número 80 en archivo digital ya. Ah, eso es bueno. Que eso sí es fundamental, porque después lo otro es imposible. Sí, qué lástima, pero la mayoría que tengo los tengo sin editar, en crudo. Ah, mira. Sí. Pero eso lo puede volver muy valioso. Además hay un archivo de palabra también muy interesante. Sí, sí, están 2 cajas enormes llenas de cassette, las tengo todavía. Uh-huh. ¿Cómo observas el humor hoy, Antonio? Bueno, yo me he apartado un poco del humor, digamos. Creo que se ha diluido en una cantidad de cosas, ¿no? Ya no hay prácticamente programas serios. Sí. ¿No? Prácticamente todos tienen como una invasión de humor, sobre todo en las generaciones nuevas. Y el humor puro en sí no existe. Un grupo de gente de Guambia están por sacar una publicación ahora, que se llama .gg. Ajá. Y han encontrado dificultades para rescatar gente nueva, porque ya en los últimos años no había gente nueva. O sea, había gente que hacía humor, lo volcaba hacia otro lado. Sí. Hay más show que humor. Sí, mucho más show que humor. Sí, claro. La tinelización de eso también fue... Ah, es terrible. Importante. Es terrible, sí. Es muy interesante hacerle una entrevista a Tinelli. ¿Cómo no? Sí, porque más allá de todo eso, una pregunta que siempre me hago es si este tipo se da cuenta de todo lo que de alguna manera ha marcado cosas, y de este lado del Río de la Plata también. Yo creo que sí. Yo le hice un reportaje hace mucho, en el año 90, cuando recién empezaba, 90, 91. Me pareció un tipo muy inteligente.
sobre todo consciente de lo que estaba haciendo en ese momento. Sí. Y consciente, él quería avanzar de todas maneras. Sí, tenía ganas. Sí, tenía ganas, iba a hacerlo. Y efectivamente lo hizo. Claro, sin medir las consecuencias, ¿no? Sí. Pero estoy seguro que las conoce las consecuencias. Sí. Tú tenías mucha conexión con Hugo Darino, ¿no? Sí, mirá, está aquí, creo, todavía. ¿Está acá en Montevideo? Darino compró Eduardo Darino, perdón. Hace 3-4 años compró un apartamento de Punta del Este. Ah, mira. Y se escapa 2-3 meses, se escapa de Nueva York y viene aquí. Es un fenómeno. Mira, creo que está todavía, te paso el teléfono después. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué está haciendo en Estados Unidos, Eduardo? Siguió dando clases de cine, de animación y eso, pero nada más acaba de tener su segundo nieto. No hace gran cosa. Sí, Eduardo Darino fue uno de los precursores del cine uruguayo más reciente, digamos, ¿no? Sobre todo la animación, ¿no? Sí. La animación. A él le gustaba mucho y un buen día agarró y se fue para Estados Unidos. En el año 72 ganó una beca. Sí. Fue para allá, eran unos meses la beca. Pero le surgió ahí la oportunidad de volver y un cargo en la Universidad de Nueva York. Entonces en el 73 ya se fue y no volvió más. Te voy a preguntar por gente que me interesa mucho, que quiero mucho, que no tengo noticias, pero que además no lo hago solamente en ese carácter de gente que aprecio mucho, que tengo un muy buen recuerdo, sino para saber de la vida de ellos, porque mucha gente puede querer también saber. Mario Nelson Santos, ¿sabes algo del negro? No, nunca más supe. A ver, mirá, no lo recordaba. Se fue para Alemania. Sí. Extraordinario periodista. Sí, muy buen periodista. Extraordinario. Sí. El flaco Rodolfo Rodríguez. No. Tampoco. Yo he perdido mucho vínculo. No, Antonio, vos y todos. Sí, claro, todos. Mario se tuvo que ir, Rodolfo se tuvo que ir, hay mucha gente que se tuvo que ir. Mario después volvió, estuvo un tiempito acá en Montevideo, creo que retornó después para Alemania. Escuchame una cosa, en ese momento de la historia, muchos encontraron que se tenían que ir del país porque sí, acá no iban a poder vivir. Aún no yendo presos, no iban a tener dónde laburar, dónde trabajar. La angustia del trabajo, la angustia de perder si es que tenías un trabajo porque no ibas a encontrar ningún otro. Yo afortunadamente con la imprenta me encaucé en ese sentido, pero yo veía y además venían a la imprenta a decirme, mañana me voy, ¿te venís? ¿Querés venir conmigo? Yo te consigo allá. Yo tenía parientes que se habían ido, me conseguían amigos, me mandaban cartas, por supuesto era cartas, nada de mail. Sí, claro. Y no, por suerte me fui quedando, también inconscientemente, porque la verdad tendría que haber ido por una cantidad de cosas. Afortunadamente no me fui y me salieron bien las cosas. Y ahora entonces cierra el espacio Guambia. Ahora no sé. No sé, ahora no sé. ¿Ahora no sabes? No sé. Esa puede ser una buena noticia. ¿Sí? No sé. Bueno, de repente no querés decir nada, pero... No, el espacio cierra, sí. Sí, el espacio cierra. No sé qué voy a hacer yo. Ahí está. ¿Y tenés ganas? ¿Estás cansado? ¿Tenés ganas de disfrutar de la vida? Me gustaría descansar un poco. Le agarré gustito a levantarme tarde. Sí. Sí. No está mal. O no tener esa ansiedad, ese estrés de llegar a algún lado o tener que hacer algo ahora ya. ¿Viste? Sí, la urgencia. Sí, la urgencia, ¿no? Y eso lo disfruto muchísimo ahora. Además he sido un tipo corrido por el estrés desde hace no sé cuánto, pero desde los 20 años, 25, sí, vine así, siempre con algo detrás que me apuraba. Sí. Antonio, ¿y qué te dice la gente del cierre del espacio Guambia? Sí, se lamenta muchísimo, todo el mundo quiere convencerme, pero claro, nadie vive en su piel todo lo que vivo yo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son? ¿Razones económicas, rentabilidad, comerciales? Todo. Toda una gran lucha. Toda una gran lucha, que llega un momento que decís, voy a descansar un poco, ¿no?
Sí. No, esto, mirá, de llegar a veces de noche a las 2, 3 de la mañana, tener que parar el auto, abrir la reja, abrir el portón, entrar al auto, cerrar la reja, y todo eso a oscuras prácticamente, y en las condiciones de vida que hay hoy de seguridad, ¿viste? Eso es una cosa. Otra cosa es bueno, el levantarse temprano habiéndose acostado tarde, es todo, ¿no? El pelear con los músicos, que no es fácil. Sí, claro, y los músicos contigo. Sí, pelean poco, los músicos me quieren mucho. Sí, ¿no? Es que les diste un espacio a muchos de ellos que no lo tenían en otro lugar. Sí, es una de las quejas y las cosas que me preocupa ahora, porque vienen a hablarme y me dicen, ¿y dónde vamos a tocar ahora? Porque en este país la música está en dos niveles: el promocional, que tiene apoyo por todos lados, y el amateur, digamos, que no tiene ningún apoyo. ¿Qué te dio por hacer un espacio musical, Antonio? ¿Intuición? Yo me hice amigo de los músicos en el 81, por ahí, sí. 79. Sí. A raíz de aquellas revistas, ¿te acordás? A y B. Ah, sí, claro. Bueno, que salían con un disco. Bueno, sí. Ahí me empecé a relacionar y eso. Y también empecé en el 81 a organizar espectáculos. Alquilé el Cicloski una vez. Mirá. Unos meses hicimos una cantidad de espectáculos ahí. Y después hicimos el 82 y el 83 espectáculos que se van a llenar el Palacio, con lo cual nos fue muy bien. Sobre todo le fue muy bien a los músicos, porque inventamos un sistema de pagarlo en los cuales nosotros éramos socios de los músicos, o sea, la plata se repartía entre todos, y nunca habían cobrado tanto los músicos. Y como se llenaba el Palacio, llenamos 2 veces, claro, llevaba un disparate de plata para aquella época, para un músico que nunca cobraba nada, era algo fabuloso, ¿no? Y de ahí nació una fidelidad y una amistad que después se mantuvo siempre. 31 de julio, ¿con qué cerrás, Antonio? Mira, iba a cerrar con una agrupación que al final no va a ir. Probablemente cierre con recital abierto, que va a ir que quiere, no se cobra la entrada y canta que quiere. Va a ir una flota igual, ¿no? Sí, no sé cómo va a ser para... Bueno, hasta que se llene. Sí. Ese día no habrá permisos ni de bomberos ni de nada. Sí. Bueno, será el último día y chao. Vamos entonces a recordar todo esto en el momento en que estemos conversando con alguien, ¿verdad? En estos días cierra el espacio Guambia, que es la manera de bajar el telón además a un ciclo de vida. En el caso de Antonio D'Avesí es muy importante, pero un ciclo también para los uruguayos en general, que comprende también la edición de esas revistas, que creo que no hubo ninguna revista que llegara a vender tantos ejemplares como publicación, con frecuencia semanal. No fue esa frecuencia semanal, fue quincenal casi siempre. ¿Quincenal era cuál? ¿El Dedo? No, ¿Guambia también? Dedo no tuvo frecuencia. Guambia fue con frecuencia quincenal. A ver, recordame, ¿con el Dedo qué salió? ¿Un solo número? No, salieron 7 números. 7 números. 2 números especiales. ¿Y se largaba aleatorio? Sí, y el 8º número no llegó a salir nunca. Llegó a la imprenta y Safi, que era en aquel momento el encargado de Últimas Noticias, me llamó y me dijo: Antonio, me parece que este número mejor vamos a esperar para imprimirlo. Me hizo un favor, porque imprimirlo significa... Que hubiera gastado, un invertir mucho papel y tinta. Siempre, ¿no? Era lo que buscaban siempre. Claro. Así que esperamos, y a los 2 días paró una camioneta, un patrullero. Y gentilmente... Sí, me dijo: acompáñenos porque... queremos conversar con usted. No, ya me dijo el oficial que vino: acompáñenme a jefatura porque está el cierre, así que... Señores, Antonio D'Avesí es periodista, un formidable diseñador gráfico, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Pero el diseño hecho ya no por computadora, sino hecha con regla y... Sin embargo, fui el primero que usó traje computadora. ¿Computadora? Sí, fui el primero que usó computadora. Qué bueno, Antonio.
tenés muchas cosas para recordar, pero también tenés muchas cosas para hacer aparte de eso, con esos recuerdos y con la gente que te conoce. Porque además he hecho tantas cosas. Sí. Llegaste a publicar además reportajes en Búsqueda. Sí. Claro. Sí. Cuando salió Dicandia, sustituiste esa... Lo heredé a Dicandia, me dejó el puesto. Sí. Alvin me llamó, pero lamentablemente duró poca esa etapa porque después vino la reestructura de Búsqueda y... Sí, hay muchas reestructuras hoy en... Sí, cosa que yo entendí, porque como le dije a Danilo en ese momento, a Villa, en ese momento yo estoy de los dos lados del mostrador. En este caso estoy del lado de afuera, pero siempre he estado del lado de adentro, ¿no? Sí. Yo he sido parte de una cantidad de cosas, ¿no? Y le dije, mirá, si hay que irse, soy el primero. Digo, sí, me voy, lamento irme, pero me voy. Antonio, fue lindo verte, ¿sabes? Fue lindo reencontrar. Compartimos momentos muy lindos. Ah, muy lindo, sí, claro. Muy lindos, sí. Peligroso también, complicados, sí. Y me acuerdo tu primer reportaje por televisión que hiciste con la patota de Guambia. Ah, exactamente, exactamente. Eso fue en Canal 5, fue en Voz Alta. Era sí. Y no, por supuesto, siempre seguí. Lindísima, pero fue una entrevista lindísima. ¿Sabes cómo me gustaría tenerla? No tengo nada de eso. Perdí todo porque era muy difícil conservar ese material. Muy difícil. Antonio, me alegro de verte bien, más allá de estas circunstancias, pero estás recuperando también cosas muy valiosas de tu vida y vas a descubrir aspectos tuyos que de pronto no has tenido tiempo de pronto para descubrirlos a lo largo de estos años. Por lo menos. Para pensarlos. Gracias por venir, señores. Señores, esto es Tiempo Presente.